¿No hay ninguna duda, ninguna consulta? ¿Se escucha bien? Hola, buenas, ingeniero. Sí, buenas Tengo tardes. una duda. En el tema número 3 de la clase pasada, Sí. hablamos de control de obra, organización y planificación, pero no hablamos de subcontratos. Sí, Ver si bien, quería acerca de subcontratos, dónde puedo investigar o a qué hace referencia ese tema de subcontratos. bien. Digamos, las empresas constructoras habitualmente no realizan todas las tareas. Son las que firman el contrato, son las responsables de todas las actividades, son las que tienen que supervisar que se ejecuten, pero tareas específicas pueden ser realizadas por otros. O sea, la empresa que firmó el contrato puede a su vez firmar un contrato con otra. Por eso es un subcontrato. Desde el punto de vista del cliente es un subcontrato. El contratista es único, que a su vez puede tener varios subcontratos. ¿Por qué? Y porque hay tareas muy específicas que a la empresa constructora no le conviene tener el personal todo el año pagándole fijo para que hagan una actividad eventual. Por ejemplo, pintura. Entonces, por ejemplo, pintura habitualmente se subcontrata porque en una etapa final de la obra entran los pintores, entran y salen y no es una actividad permanente de la construcción. Por ejemplo, instalaciones de gas, que es un tema muy específico, con personal matriculado, personal muy calificado y caro, que interviene solo en una etapa de la obra. Entonces, habitualmente determinadas tareas es conveniente, las empresas habitualmente las subcontratan. ¿Sí? Eso queda a criterio de la empresa. Desde el punto de vista del contrato, hay un solo contrato entre el cliente y el contratista. El contratista puede realizar contratos con otros, serían subcontratos. Por ejemplo, podría ser, hormigonado, que por distintas circunstancias a la empresa le resulte más conveniente que ejecute el hormigonado una tercera persona y no ellos. Es una relación económica financiera que se estudia, por ejemplo, seguridad. Por ejemplo, algunas tareas de limpieza. O, por ejemplo, excavación. Si no vamos a hacer la excavación con determinada maquinaria que no tenemos, o la maquinaria que nosotros tenemos no es la más apropiada, subcontratamos con una empresa especializada la excavación. ¿Se entendió el tema de subcontratos? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí. También de la clase. Con respecto a GAN, usted dijo que el diagrama de GAN en realidad es así, que es una buena medida de control de obra, de cómo va avanzando la obra, de acuerdo a lo planificado. Eso entraría en la documentación de obra. Cuando uno hace la licitación, bueno, lo que hace es publica el pliego y también la documentación que debe entregar cuando el momento que debe entregar la empresa cuando vaya a la licitación. O sea, sería en la nota 2. Ahí entraría lo que es el GAN. O sea, el Buena GAN lo tiene pregunta. que entregar las dos. Buena pregunta. Está, Ustedes recuerden que toda la documentación de la que a la que nos estamos refiriendo se va a usar en todas las etapas de la obra de diferente manera y de diferentes puntos de vista. Entonces, hasta ahora nos habíamos centrado porque estábamos en el tema de la licitación y la adjudicación, nos habíamos enfocado en el tiempo antes del inicio de la obra. Antes del inicio de la obra. ¿Quién elaboraba la documentación? Después quién la compraba, pero una vez que se inició la obra, esa documentación completa y total está en manos, por un lado de la empresa y por otro lado de la inspección. Y cada uno la va a necesitar y la va a usar. Entonces, concretamente, con respecto a la pregunta tuya, el Gantt lo usamos
para muchísimas cosas. Ustedes como ingenieros no les voy a explicar qué es el GAN y la importancia que tiene, pero por ejemplo para determinar el plazo de obra. Y después, ese es el que origina el proyecto. Y después la empresa que está tratando de estudiar la obra hará su propio Gantt para ver si su Gantt le cierra con el Gantt previsto. La empresa que resulta adjudicataria obviamente presenta el Gantt y lo firma, y a partir de ahí ya es documentación oficial, y los plazos son oficiales, y los valores que surgen del Gantt son elementos para poder garantizar que la obra se está ejecutando en tiempo y forma. Entonces, a partir de ahí el Gantt se utiliza como elemento de comprobación y de seguimiento. Y obviamente sobre ese Gantt teórico se va haciendo, como siempre en ingeniería, el Gantt real, que es el Gantt sobre el que quincena a quincena o mes a mes se va avanzando en la obra. Y entonces, de comparar el Gantt previsto con el Gantt real, se podrá determinar de forma exacta y objetiva si la obra se encuentra en plazo, se encuentra atrasada, en cuánto tiempo se encuentra atrasada, si las actividades que no se han hecho son parte del camino crítico, no, si se puede recuperar, de qué manera se va a recuperar, o replantear o reestudiar la obra. Ingeniero, ¿el GAN entraría entonces en lo que es el pliego o un documento aparte? Es un documento aparte que se firma con la empresa adjudicataria en el momento de la adjudicación. Tengo mucho reflejo. ¿Alguno me puede leer el chat? Porque no puedo leerlo por reflejo. En el chat hay una consulta, no sé si es... Hola, ingeniero. Yo le había enviado el chat. Sí. Era justamente que unos compañeros me están mandando mensajes. Lo podría aceptar, Sí. Dice que están enviando la invitación a la... Sí, lo estoy aceptando. A medida que me aparece en la pantalla, lo estoy aceptando. Perfecto, gracias. No siempre aparece lo rápido que se puede, pero los voy aceptando. Bien, gracias, ingeniero. Eso era. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Profesor, hay una duda en el chat, le leo. Por favor. Profe, lo que Sí. involucra el GAN, ¿aparece en planillas como la planilla de avance físico financiero? A ver, digamos, el tema es muy complejo y no quiero avanzar y profundizar demasiado si es que no estoy seguro que me sigan. Así que yo le diría que en el tema de GAN no quiero profundizar. Le voy a contestar la pregunta, pero no quiero profundizar porque me quiero asegurar que tengan los conocimientos elementales del GAN primero. En todo caso, hay una instancia que ustedes han visto, después que terminen con el tema de los materiales más habituales en las construcciones, del hormigón, de metálica y de madera, vamos a volver y podemos volver a retomar algo más fino del GAN después que sepan la tecnología y los materiales. Se puede transformar de tiempos en expresión monetaria, en montos de dinero, y después el Gantt es realizarlo como una curva de avance financiero, económico-financiero, y comparar la curva teórica de avance financiero contra la curva real. Y esa es otra forma de ver y analizar la obra, y de seguir la obra, y de controlarla, ¿sí? Transformamos todas las cantidades en dinero y se realiza la curva de avance teórico o real de la obra. Profesor. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Cambié de posición porque tengo mucho reflejo.
¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, un par de cuestiones que generalmente son dudas de años anteriores, así que vamos a ver si puedo. Bueno, en este pequeño esquemita, lo que he querido representarles es lo siguiente. Una de las decisiones fundamentales que tiene que tomar el ingeniero industrial, como cualquier cliente ante una obra, es determinar, como está tratado de representar en el grafiquito esto, las luces libres. O sea, la cantidad de superficie libre sin columnas intermedias. Esto es habitualmente un parámetro bastante importante en los establecimientos industriales de cualquier tipo, depósitos, logística, de cualquier cosa. Lo que se trata de lograr es una superficie libre de columnas porque me da la posibilidad de trabajar en toda esa superficie sin inconvenientes y que se desplace la maquinaria y las herramientas y se desplace el material. Si bien esto es una cualidad importante, implica contra la otra opción de tener columnas intermedias un aumento de costo sustancial, porque yo aquí tengo de aquí hasta aquí la luz de mi losa que trabaja con una viga. Esta es la luz de extremo a extremo. En estos casos, las vigas estaban trabajando de aquí a aquí. Como ya habíamos visto en resistencia de materiales, dimensionábamos los elementos flexados en función de la tensión de flexión, que es directamente proporcional al momento flector. Y el momento flector para una carga uniformemente repartida es Q por L cuadrado sobre 8. Q por L cuadrado sobre 8. Quiere decir que cada vez que duplicamos la luz, cuadruplicamos L cuadrado, cuadruplicamos el momento flector, por lo tanto, la resistencia que necesitamos, por lo tanto, vamos a tener un costo bastante mayor a medida que se nos presenten situaciones de luz libre. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer, pero quiere decir que hay que verlo con mucho cuidado, porque es un parámetro muy importante y que hace al costo, y necesariamente es un parámetro que debe definir el cliente. Ustedes, ingenieros industriales, cualquier cliente, aun si el día de mañana hicieran ustedes una construcción particular, una de las características sí o sí que deben definir y que condiciona todo el entorno de la obra va a ser ese. El otro parámetro sumamente importante y que tiene que ver con los establecimientos industriales es la altura libre. No es lo mismo una construcción, supongamos esta, la de la derecha, con una altura habitual para una casa, 2,5 metros, 3 metros, 3,50 metros, que la misma construcción, pero con una altura libre mucho mayor. Evidentemente esto es mucho más propicio para un establecimiento industrial o para un depósito o logística, pero el hecho de aumentar sustancialmente la altura libre, la altura disponible, que es muy beneficioso para actividades industriales, hace que la construcción se tenga que construir de otra manera, la configuración estructural es distinta y los costos son distintos. También necesariamente es un parámetro que debe definir sí o sí el ingeniero industrial.
Y por último, otra pequeña consideración en una especie de aproximación básica de las estructuras, que son lo que nos estamos refiriendo nosotros. En resistencia y materiales estábamos acostumbrados a este tipo de elementos estructurales. Una viga simplemente apoyada, isostática o hiperestática, con esta luz libre, porque necesitábamos que este espacio por debajo de la luz esté libre, esté disponible. Este espacio lo necesitábamos aprovechar, el que estaba por debajo de la viga. Ahora nos encontramos con diferentes elementos estructurales, como por ejemplo este contrapiso o este piso, que no tiene este esquema estructural, sino que está directamente apoyado en el piso, por debajo de la viga, por debajo de la losa. No necesitamos hacer nada, supongamos que no necesitemos nada subterráneo. Puede ser el caso de una vereda, puede ser el caso de un cordón cuneta, puede ser el caso de un pavimento, de una calle. En ese caso, no es esta la situación, sino esta la situación. La configuración estructural es absolutamente distinta, entonces tengan en cuenta que aquí se requiere que esto esté convenientemente apoyado o soportado por el piso, lo que en líneas generales requiere que haya un material especial acá abajo, un material especial de apoyo y además con una compactación especial. Con una compactación especial. Bueno. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Estamos compartiendo bien pantalla? Sí, sí se ve, profe. Bueno. Bueno. Esos tres pequeños elementos son algunos de los motivos de consultas de años anteriores y que van conformando un poquito el marco sobre el cual vamos a trabajar respecto a conceptos elementales de estructuras y diseños estructurales. No vamos a específicamente hacer ningún cálculo de estructura, pero sí tenemos que tener en cuenta algunos pequeños diseños estructurales sobre los cuales vamos a tener que trabajar para nuestro cómputo, nuestro presupuesto, nuestra mirada de los planos. ¿Dudas, consultas? Profesor, Sí. una última pregunta tengo. Dígame. Leí acerca de lo que subió, que dice organización de obra en Word, habla acerca del cómputo. En el cómputo también lo tiene que hacer las dos empresas, ¿verdad? La empresa contratista y la que le contrata. ¿Es así? No le entiendo. ¿Cuáles son las dos empresas? La que le contrata, o sea, la empresa en sí, y la contratista, la constructora. A ver, nos pongamos en la situación de usted, ingeniero industrial, que va a contratar o piensa contratar una empresa constructora. Usted dice que los dos deberíamos hacer el cómputo. Lo lógico sería... Y a ver, pero bueno, de acuerdo a lo que dijimos, usted, ingeniero industrial, solo o acompañado, va a hacer el proyecto, el anteproyecto, va a determinar el plazo de obra y va a determinar el monto de obra. Para determinar el monto de obra, va a tener que hacer un cómputo. ¿Sí? Sí, listo. Bien, perfecto. Y luego... Bien, después obviamente yo lo voy a tener que revisar porque yo voy a firmar un contrato en el cual entre todas las muchas cláusulas que dicen es que yo me tengo que hacer responsable para entregar la obra en tiempo y forma, sobre todo si se trata de un contrato de ajuste alzado. Y ahí viene de vuelta la importancia de hacer referencia a qué tipo de contrato se trate. Si se trata de un contrato de ajuste alzado, las recomendaciones técnicas indican que no es conveniente que usted, ingeniero industrial o quien contrate, incluya el cómputo. Sugieren que usted no debería, entre la documentación que yo voy a comprar o que voy a descargar,
sugieren que no es conveniente que usted incorpore el cómputo. Porque por el sistema de ajuste alzado ese cómputo no tiene ningún sentido. Yo sí, contratista, yo sí, constructor, tengo la obligación de hacer mi propio cómputo y presupuesto, que evidentemente alguna pequeña o gran diferencia tendrá con el suyo, y ejecutar la obra con independencia del cómputo. Y ejecutar la obra con independencia del cómputo, teniendo en cuenta los planos, las planillas, los pliegos de bases y condiciones, sin, repito, como ya dijimos varias veces, sin tener en cuenta si falta un mosaico, si sobra un zócalo, si hay que poner un poquito más de pintura o no. Ok, sí se entendió, ingeniero. Bien. Aprovecho para comentarle, referido a la pregunta, también otras cuestiones. El cómputo no es solo para eso. El cómputo se usa para muchísimas cosas. Y ahí viene el aporte que tenemos que hacer y el pensamiento donde lo tenemos que tener puesto. Recuerden que en toda la documentación no hay línea de tiempo. Y la línea del tiempo es la que tenemos que establecer nosotros y la que tienen que incorporar en su cabeza ustedes. Sobre eso tienen que preguntar. En las distintas etapas de la obra, el cómputo se va a usar de muchas maneras. Se usó de manera para sacar el monto de obra. Se usó para determinar el monto de la oferta. Después se va a usar, entre otras cosas, para ver la cantidad de materiales que hay que comprar y su distribución en el tiempo. ¿Cuánto tengo que ir comprando mes a mes o quincena a quincena? ¿O cuándo, en qué fecha, en qué mes tengo que comprar el cemento? Así lo voy negociando. ¿O en qué fecha tienen que estar las viguetas? Así las voy encargando. ¿O para qué fecha y en qué cantidades y de qué calidad tienen que estar los mosaicos? Así las voy encargando en el lugar donde los van a hacer, donde los voy a comprar, etcétera, etcétera. También para saber qué volúmenes de material y qué peso de material voy a tener para su traslado, su transporte, qué cantidad de gente voy a necesitar para cargarlo, para descargarlo, si lo voy a hacer en vehículos propios o en vehículos de tercero. También el volumen, el peso y el lugar que ocupan para ver dónde los voy a ubicar, si en el obrador, en el depósito principal de la empresa, o los voy a pagar y dejar retenidos en el corralón y después los voy a ir retirando de a poquito, etcétera, etcétera. El cómputo es una herramienta, es una de las primeras herramientas muy, muy importante y sobre ella van otras más, pero de una obra parte del corazón central es el cómputo. ¿Algo más? Ingeniero, Sí. ahí le quería comentar que yo estuve investigando un poco sobre esto de cómputo y vi que es muy utilizado por las empresas para ver si va a ser rentable o va a poder pagar la obra o no. También como para hacer, digamos, para ver si lo va a poder hacer o no, de la parte económica. Y sí, es lo que le comenté recién. Le comenté recién que sirve para hacer la oferta de la empresa constructora. O sea, yo, supongamos, compré el pliego y no sé si esa obra a mí me va a resultar conveniente presentarme para ejecutarla. Entonces, obviamente, tengo que hacer el cómputo y el presupuesto para ver, yo, empresa constructora, yo, en mi situación particular, en qué tiempo lo puedo ejecutar, si en el tiempo requerido o no, y a qué costo, y si estoy muy cerca o muy lejos del monto de obra. Y con eso, entre otras cosas, decidiré si me presento o no a la licitación. Pero, a ver, ya estamos tratando de dejar atrás esa etapa, estamos ya en la etapa de obra. Ya se supone que esa parte ya está cocinada, ahora ya estamos hablando en la etapa de obra, ya tengo una empresa que ejecuta la obra y un cliente que tiene que supervisar, controlar que esa obra se haga en tiempo y forma de manera apropiada. ¿Dudas, consultas?
ingeniero. Sí. Ahí en la unidad 3, cuando habla de subcontratación, ¿se refiere a la tercerización o a los sistemas de contratación? No, 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 es lo que expliqué recién. Sí, lo escucho. Lo que expliqué recién, que es que una sola empresa, la adjudicatoria, firma el contrato y después esa empresa puede resolver que determinadas actividades o ítems los ejecute otra empresa, con la cual firma otro contrato, que desde el punto de vista del cliente es un subcontrato, porque el contrato es uno solo. Eso es lo que expliqué recién. Claro. No, pasa que yo no estuve la clase Bien. anterior, bueno, sabía que habían dictado en el feriado, y yo les comentaba a ellos que en el tema de contratación, o sea, depende de la capacidad técnica de una empresa también, ¿no? Si, Sí, 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 sí. A ver, toda esa es la primera parte de adjudicación, que ya la vimos, digamos, como consulta de capítulos anteriores, sí, pero ya estamos en la etapa de obra, ¿no? Ahora ya estamos en la etapa de obra, entonces tenemos que ver todas las herramientas, todos los documentos desde el punto de vista de la ejecución de la obra. ¿Sí? bueno, porque, claro, porque cuando uno habla de la contratación por ajuste alzado, uno da un monto determinado y bueno, y le dice a la contratista, mira, ese es el precio, yo te pago eso, vos me haces la obra. Te guste o no, o sea, si querés bien y si no, hay otro. Ahora, si vamos por el método de sistema de coste y costas, yo a la contratista le puedo detallar y decirle, mira, yo a este trabajo necesito que me lo haga con oficiales, no con ayudantes, porque este es un trabajo, quiero que tenga mucha calidad, la terminación. Entonces, si el contratista lo acepta por el método de coste y costas, este, tiene que mostrar que ha contratado oficiales y no ayudantes. Bueno, ahí surgía la duda con mi compañero, porque ellos me comentaban eso, y bueno, yo le hablaba de una experiencia. Está bien, es correcto lo que usted dice, pero eso, vuelvo a repetir, son las etapas primeras de la obra. Ahora estamos ya en que ya hemos resuelto ese tema y ya tenemos una empresa y ya estamos avanzando. Ajá. Bueno, sí, bueno, está bien. Sí, sí, tiene razón, es cierto todo lo que usted dice, es así, es así. ¿Estamos compartiendo pantalla? Profe, ¿el cliente también tiene que supervisar a los subcontratados? Buena pregunta. Si es un subcontrato, él tiene un solo contrato. Entonces, él debe supervisar el trabajo, pero las quejas y los reclamos van al contratista, que es único. Si no, sería un descontrol total. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Les consultaba si estamos compartiendo pantalla. ¿Eh? ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, profe. Bueno, yo les pedí que bajen un documento de unos planitos. ¿Lo tienen a mano? Sí, profe. Bueno, fíjense brevemente, una obra muy sencilla, muy elemental. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer, lo he puesto en pantalla, no está en los documentos de ustedes, pero lo he puesto en pantalla, es un listado de los rubros o ítems. Dijimos que la obra se divide en rubros o ítems que cada uno tiene su unidad. Entonces, ahí en la pantalla le he puesto, por ejemplo, para el caso anterior, trabajos preliminares. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Trabajos preliminares. Bueno, los trabajos preliminares
son todas las tareas que hay que hacer antes de iniciar la obra. Y depende de la situación del terreno. Si hay que demoler, hay que demoler. Si hay que desmontar, hay que desmontar. Si hay que sacar tierra, hay que sacar tierra. Entonces, eso se cotiza global. Su unidad es global. ¿Estamos? Su unidad de medición es global y significa ir a ver el terreno y ver cuánta plata va a necesitar. No lo puedo hacer por metro lineal, por metro cúbico, por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Después, el movimiento de tierra. Es importante el movimiento de tierra, que muchas veces en una obra hay que, de acuerdo a la obra, comparado entre el perfil actual del terreno y el perfil de terreno que necesito para la obra, hay un movimiento que en algunos lugares sobra terreno y en otros falta. Entonces hay que hacer lo que se llama movimiento de tierra, tratar de no desperdiciar nada, y lo que sobra en un lado, si lo puedo aprovechar para rellenar en otro lugar, etcétera, etcétera. Y no de excavar de un lado, tirar, que se lleven la obra y después tener que comprar tierra para rellenar. ¿De acuerdo? Entonces, que es habitualmente el segundo ítem, que es el movimiento de tierra, si es que hace falta, si es que hace falta. A veces el terreno está preparado y a veces no. Entonces sería la diferencia entre la excavación y el relleno. ¿Me siguen? Punto 2 del listado. Punto 3, cimientos o excavación de cimientos, o en la jerga técnica serían las fundaciones. Es la cantidad de material de tierra que tengo que excavar, ¿sí? No, perdón, en el 2 puse la excavación de los cimientos. En el punto 2, en este caso, perdón, no tiene movimiento de tierra, tiene solamente la excavación. Entonces, en el punto 2 es lo que cavo para colocar los cimientos. Y en el punto 3 es la cimentación propiamente dicha, o sea, el volumen de hormigón que tengo que colocar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? En el punto 2, lo que excavo y retiro de material. Y en el punto 3, lo que relleno de hormigón para conformar el cimiento. A ver, movimiento de tierra tiene como unidad de medida metro cúbico. Supongamos que tengo un cimiento de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tengo que excavar como mínimo 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Como mínimo, porque eso supone que estoy cavando en manteca y que no se desmorona el terreno y puedo hacer una pared vertical. En líneas generales, la excavación de terreno siempre es un valor, un 10, un 15, un 20% mayor que el volumen de hormigón que voy a colocar en los cimientos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el terreno se desmorona con un ángulo que dependerá del terreno y de la compactación que tenga. Entonces, desde el punto de vista del cómputo, excavación de suelo, o lo que dice ahí movimiento de tierra, es siempre un volumen como mínimo igual al del cimiento. En la práctica, un 10, un 15, un 20% mayor. Va a depender del suelo. Hay que ir a ver el suelo, hay que hacer un estudio de suelo. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno. Bien. Cuando yo excavo suelo, ese suelo está compactado. Fue compactado durante miles y millones de años. Está compactado. Siempre hablando de que es un suelo natural, que no ha sido intervenido por el hombre habitualmente, que no es un relleno, ¿no? Un suelo natural. Está
compactado, producto de miles y millones de años de compactación. Cuando yo lo retiro, se descompacta el suelo. Se descompacta el suelo. Quiere decir que si yo excavo, por ejemplo, 1 metro cúbico de suelo, cuando lo retire y lo coloque al lado de la zanja, ese volumen va a ser mayor. Un 5, un 10, un 15%. Eso surge de tablas, no tienen que saberlo de memoria, depende del tipo de suelo. Pero el volumen ese es mayor, porque ahora no está compactado. Entonces hay una diferencia muy grande entre el volumen de suelo y el volumen de suelo compactado. Si yo ese metro cúbico que lo saqué lo vuelvo a tirar sobre el pozo, me va a sobrar un 10, un 15%. Si lo compacto con maquinaria especial, al mismo nivel de compactación que tenía antes, entonces se me va a rellenar justamente. Pero esa compactación es muy cara, muy complicada. Estoy tratando de hacer lo que hizo la naturaleza en miles y millones de años en un poco tiempo. Necesito humedad y energía. Entonces es muy diferente el volumen de suelo extraído que el excavado. Por ejemplo, si tengo que prever que un camión retire ese material, tengo que pagar un camión para que retire ese material, y yo excavé 1 metro cúbico, el camión no se va a llevar 1 metro cúbico, se va a llevar más. Y en una obra grande, cuando las excavaciones son grandes, la diferencia es importante. Y a la inversa, si yo tengo que rellenar un suelo, tengo que prever cuánto de más de suelo tengo que comprar o traer o movilizar de manera tal de que ese suelo, después de compactado, rellene el espacio a compactar. Estas son algunas de las disquisiciones, algunos de los puntos referidos a cómputo métrico que tienen que saber ustedes, y de eso se trata cómputo métrico, no de medir largo por ancho por profundidad. Cómputo métrico se refiere a eso, y hay normativas, hay tablas, hay documentos que hablan de esto técnicamente se llama esponjamiento del suelo, y es solamente un mínimo ejemplo de por qué tienen que estudiar con profundidad y con seriedad el tema de cómputo, porque además de exponer, los voy a calificar con un parcial. Entonces, si el tema de cómputo no lo estudian y no lo toman con seriedad, pensando que porque son ingenieros, yo calculo largo por ancho, y largo por ancho por profundidad ya tengo volumen y todo anda bien, y no va a andar. Bueno, en cimiento es el volumen, también la unidad media es metro cúbico, y es lo que tengo que rellenar con hormigón. El detalle de las fundaciones lo vamos a ver, como ustedes han visto en el programa, más adelante. El detalle de las fundaciones lo vamos a ver más adelante. Así que en eso uno computa lo del plano. No le estamos pidiendo que inventen nada. Van a computar lo del plano. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, ¿Dudas, preguntas hasta ingeniero, aquí? quería Sí, consultarle, diga. usted dijo que para este tipo de material, cuando tenemos un material compactado, va a ser igual al cimiento, pero un 15% mayor. ¿No es cierto de decirlo? Un 5, un 10, depende del material. A ver, Y después dijo que lo sacamos por tabla. a ver. Hablé de dos cosas. Hablé de la diferencia de los volúmenes a retirar.
¿Sí? Cuando yo excavo, supongamos que necesite una fundación que sea exactamente un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Supongamos que yo intento excavar eso. ¿Usted no cree que las paredes laterales del terreno se van a desmoronar un poco? Sí, claro. Bien, entonces ese es el volumen que tiene que retirar. Eso es lo que va a excavar. Entonces, depende del terreno, va a excavar un 5, un 10, un 15, un 20% más. Obviamente, si lo va a hacer en arena, está en problema. Digamos, hay un error de proyecto, ¿de acuerdo? Pero en un material, un suelo normal, usted va a excavar de más. No va a poder, porque no está cortando con un cuchillo caliente en manteca. Después, por el otro lado, hice la misma referencia, otra consideración parecida, pero no es la misma, respecto a los volúmenes que necesito para rellenar terreno que los volúmenes que necesito para retirar terreno. Bien, bien. Ya. Bien. Gracias, ingeniero. De nada. En zonas sísmicas como las nuestras, se exige que la estructura sea de tipo pórtico. Ay, ya estamos probando resistencia en materiales, ¿no? Pórtico. ¿Lo vimos? Sí. ¿Lo entendieron? Y no sé, era de resistencia en materiales. Bueno. En zonas sísmicas como las nuestras y como en muchos lugares del mundo, las estructuras son aporticadas. Quiere decir que no tengo una viga suelta, una columna suelta, sino que están unidas en forma de pórtico. Y la reglamentación antisísmica especifica que aunque el cálculo de estructura indique que no hace falta viga y columnas, aunque el cálculo de estructura especifique que no hace falta viga y columnas, debo colocar como mínimo un pórtico, o sea, vigas de encadenado. Viga es la horizontal, columna es la vertical. Viga de encadenado inferior es la que está apoyada a nivel de piso. Y viga de encadenado superior es la que está a nivel de techo. Entonces, seguramente en los planos vamos a ver que cuando tenemos estructuras no muy grandes como una casa, las vigas y columnas van de acuerdo al cálculo. En algún momento se llamará viga y columna y en algún momento se llamará encadenado. Encadenado quiere decir que de acuerdo al cálculo es lo mínimo que debemos colocar de manera que la estructura trabaje sismoresistentemente. Entonces, sobre el cimiento en forma horizontal va la viga inferior o viga de encadenado inferior. Luego va la columna y a nivel de techo va la viga de encadenado superior o viga estructural superior, la que corresponda. Entonces, siguiendo con las estructuras, punto 4, estructuras, encadenado o viga horizontal inferior. Acá dice encadenado porque la estructura es muy elemental, muy básica. Después encadenado horizontal superior, encadenado vertical, que es lo que conocemos como columna, y luego sería la losa, que en este caso es viguetas y bovedillas. Es un elemento prefabricado. Estas estructuras, o llamado también hormigón armado, su unidad de cómputo es metro cúbico. Y de acuerdo a los planos de estructuras, habrá que computar los metros cúbicos de cada uno de los tipos de vigas. De vuelta, cuando nunca hicieron un cómputo, lo más frecuente es que se traigan alguna, se olviden alguna o la dupliquen. Y además que no sepan qué hacer con los encuentros. Por ejemplo, en una esquina donde llega la viga de un lado, llega la viga de otro lado y se encuentra con la columna, hasta dónde considero viga y hasta dónde considero columna, y si eso no lo tengo en claro y no lo practiqué, y me van a dar mal los números y bastante mal,
por más que sea muy bueno con la calculadora, ¿no? No es un tema de calculadora. Después viene la mampostería, que es lo que le llamamos paredes, la mampostería. La mampostería que va por debajo de la tierra tiene un nombre técnico, y la mampostería que va de la tierra por arriba tiene otro nombre, por eso la separa la capa aisladora, por eso dice mampostería debajo de la capa aisladora, mampostería por arriba de la capa aisladora. La mampostería, de acuerdo a la reglamentación vigente, tiene dos unidades de medida. Puede ser metro cuadrado o metro cúbico de acuerdo al espesor. Eso está en el material bibliográfico. El libro de referencia es muy difícil de conseguir y es muy pesado, por eso no está en la página. Es caro, pero la gente que se dedica a la construcción, los arquitectos, los maestros de mano de obra, los ingenieros civiles lo tienen, el colegio de ingenieros lo tiene, el colegio de arquitectos lo tiene, el colegio de maestros de mano de obra lo tiene, en las bibliotecas del ENED 1, del ENED 2, en todos esos colegios técnicos está, y toda la gente que esté en construcción lo tiene, que se llama Chandías. Es una especie de manual de cómputo y presupuesto muy conocido, muy respetado, y que tiene esta serie de disposiciones que no son arbitrarias. Entonces, mampostería fina, o sea, de pequeño espesor o mediano espesor en metro cuadrado, de mayor espesor en metro cúbico. ¿De acuerdo? También la mampostería, ¿se acuerdan que yo le dije que estos elementos, estos cómputos se utilizan no solamente para fijar los precios, no solamente para comprar los materiales, sino sobre todo para determinar la mano de obra? Si yo hago el cómputo y para llegar al total del monto de obra, necesito todavía saber la mano de obra, todo lo que le tengo que pagar a los albañiles y la gente de la construcción, más todo lo que tiene que ver con la maquinaria y las herramientas. Pero nos centremos en el tema mano de obra. Entonces, la mano de obra hoy, de una obra que todavía no empezó y que la tengo que hacer, la tengo que prever hoy la tengo que prever. Siempre el problema en la construcción es que tengo que hacer los números antes. Cuando finaliza la obra no me sirve de nada los números. Entonces siempre el problema es que tengo que hacer los números antes, cuando la obra no existe. Entonces, para calcular o estimar la mano de obra, utilizo el cómputo. Eso condiciona el cómputo. Por eso el cómputo no es largo por ancho por profundidad, porque tengo que tener en cuenta para qué la voy a usar. Por ejemplo, en mampostería, la reglamentación indica que debo descontar o no las superficies huecas, de acuerdo a al valor de esa superficie. Si fuera una superficie muy pequeña, por ejemplo, una ventanita, no debo descontarla del cómputo. Y si fuese una superficie muy grande, por ejemplo, una puerta grande, un portón, sí. Y eso tiene que ver con la utilización de la mano de obra. Cuando el albañil va haciendo la mampostería y tiene que detenerse y cortar los ladrillos y medir y cortar los bloques para hacer una ventanita, en realidad está usando más tiempo que si la ventanita esa no existiera. Entonces no sería justo en el cómputo disminuir ese volumen de cómputo por una obra que en definitiva no implica un ahorro de material, porque tengo que cortarlo, tengo que recortarlo, tengo que recuadrarlo y me demoro más. Por eso es que la reglamentación indica taxativamente cuáles son los valores a partir de los cuales en el cómputo métrico debo descontar o no esas superficies. ¿Dudas, consultas?
Profe, usted decía que era preferible hacer el cómputo en los planos, pero ¿se puede hacer en obra también? Perdón, acabo de decir que el problema de la construcción no es hacer un relevamiento, porque un relevamiento lo va a hacer un contador, lo va a hacer un vecino de usted, a un vecino de usted que no sepa nada de construcción y que sea ingeniero, y dice, che, anda, fíjate cuánto mide la pared que está hecha. Eso no es ingeniería. Ingeniería es pensar la obra, programar la obra, analizar la obra, estudiar la obra antes que se ejecute. Entonces, todo lo que estamos haciendo es cuando no existe la obra. Si no, no sería un problema de ingeniería. Después del relevamiento es insignificante. Usted terminó una obra. Vaya a medirla y ahí se dio cuenta que perdió $50.000. ¿De qué le sirve? Todo esto que estamos diciendo es cuando la obra no existe. Si no, no presentaría ningún inconveniente. Y necesariamente la tengo que hacer con los planos y con los planos disponibles, que son insuficientes, que son faltantes, que están incompletos. Esos planitos básicos y elementales que les pasé recién son de un trabajo práctico de la Universidad Nacional de Tucumán, de la carrera de arquitectura. Y fíjense lo pobre que están, lo insuficiente que están y las medidas que le faltan. Así son los planos. ¿Qué más? Ingeniero, Sí. el cómputo de materiales, cuando usted habla de una abertura para una pared, o sea, ahí el cómputo de materiales consideramos que la pared es llena, si es solamente una ventana. Ahora en el tema Depende de del tamaño de la ventana. Ajá. Ahora en el tamaño en el cómputo de mano de obra, también lo consideramos que está o lo consideramos que no está. No, a ver. Está bien la pregunta, está bien. El cómputo es uno solo. Por eso el cómputo tiene que tener rigor científico. El cómputo no es una cosa que yo hago a ver, le metamos así. No, el cómputo es una actividad de la ingeniería que se paga, que la hace una persona, por ejemplo, un maestro de mano de obra o alguien que estudió las reglas del cómputo. Porque imagínate que en una licitación internacional para Australia o para Nueva Zelanda o para cualquier lado, tiene que tener normas de cómputo similares, coherentes. Entonces está reglamentado, no puedo hacer lo que quiera. Entonces el cómputo es uno solo, por eso que tengo que tener todas estas consideraciones, por eso que los manuales de cómputo son tan pesaditos, para que lo pueda usar tanto para la adquisición de materiales, como para el traslado, como para el acopio, como para la determinación de la mano de obra. Ahora, si yo, para comprar el material, teniendo en cuenta las roturas, los traslados, que compro a caja llena, decido que sobre el cómputo, y es lógico y sensato, para el piso voy a comprar un 15% más, porque prefiero gastar un poquito más y no hacer otra vez el viaje, porque esa partida de mosaicos a lo mejor después se discontinúa, etcétera, etcétera. Eso es una decisión que va por aparte, pero el cómputo es uno. Después, la determinación de cuánto de más voy a comprar por las roturas, por los recortes propios del mosaico, por el maltrato, porque necesito tener un resguardo, es otra cosa. Pero el cómputo es uno solo. No, yo digo por si hay algún ítem que diga instalación colocación de ventana.
Yo he visto que algunos albañiles hablan de recuadrar la ventana. Pero, perdón, a ver, yo lo que le contesté, es a lo que me estaba haciendo referencia yo. Yo estaba hablando del cómputo de mampostería. Ahora, si usted me pregunta si donde tiene que ir una puerta, coloco una puerta, y sí, no. No, pues yo me refería al tema de mano de obra. Yo le decía que, bueno, damos por hecho. Es otro ítem. Perdón. A ver, mampostería es mampostería. Aberturas es otro ítem. Entonces, las aberturas, la unidad la unidad que utilizo es unidad. Cada puerta es una puerta, cada ventana es una ventana. Y la colocación de puertas y ventanas tendrá que ver del material que se hace, del marco, y habrá una estimación de costo por la colocación de cada una de las puertas y ventanas. ¿Está? Pero, Sí. digamos, estábamos en mampostería, ¿no? Bien. Bien. Capa aisladora. La capa aisladora es una capa impermeable que se coloca sobre la mampostería a nivel de piso de manera que no ascienda la humedad. Salvador, Santiago, los detalles lo van a presentar, los números tienen que leerlos, y lo van a presentar el grupo que tenga que hacer la exposición de cómputo y presupuesto. De cada ítem a computar hay consideraciones. Yo hablé de algunas como para tratar, mi objetivo es tratar de que entiendan que es serio el tema, que si no lo estudian no les va a salir, y feo. Les hablé de algunos ejemplos de excavación de terreno, le hablé de un ejemplo de mampostería, y así en los distintos ítems hay consideraciones respecto al cómputo. Capa aisladora, horizontal y vertical. La capa aisladora es el elemento que impide el ascenso de la humedad del suelo a través de capilaridad. La humedad del suelo asciende por la mampostería y provoca humedades. Entonces lo que se coloca es la capa aisladora horizontal y vertical. La horizontal, imagínense, si ustedes miran el plano de arriba, coincidiría, a ver, si miramos el plano de arriba, coincidiría con esto. Acá iría la capa aisladora horizontal. ¿Se ve el puntero en el dibujo? ¿Se ve el puntero? Obviamente, acá también, porque está por debajo de la ventana. ¿Sí? En la puerta no, pero alguien que estoy en la planta. ¿Está? Estoy en la planta, estoy marcando la longitud del muro y el espesor. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Bueno, entonces piensen ustedes, abajo de la ventana va, abajo de la puerta va. No los escucho. Abajo de la ventana sí, pero de la puerta no, es hueca. Puramente Bien. hueca. Bueno. Profe, ¿y para el cómputo de la capa aisladora, cuando en la parte de la puerta se lo considera o descontamos ese? Se lo descuenta. Ahí se lo descuenta. Se descuenta. Bueno. Bueno, revoque. El revoque, la unidad de medida es el metro cuadrado. Hay un tipo de revoque que es interior y otro exterior. Hay que hacer la discriminación en cada uno de ellos, ¿no? Contrapiso, aquí es el gráfico que le hice de la losita esa apoyada en el suelo. El contrapiso es un elemento estructural sin hierro habitualmente, que va por debajo del piso y sobre él se coloca el piso. Bien, unidad de medida del contrapiso habitualmente es metro cuadrado y del piso es metro cuadrado. Ahora,
con todas estas medidas del cómputo, hay que tratar de establecer algún tipo de relaciones de manera de descubrir rápidamente los errores en los cómputos. Por ejemplo, surge con claridad que hay una relación entre el valor del cómputo del contrapiso y el piso, ¿no es cierto? Que tienen que dar valores casi iguales. ¿Se entiende? Más allá de que haya distintos tipos de piso. Pero supongamos dentro de la casa, me debería cerrar casi con exactitud el cómputo de metros cuadrados de contrapiso con el de todos los pisos. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. Se supone que hay una relación estrecha entre el ítem mampostería y revoque, que los dos son en metros cuadrados. O sea, yo computo. Lo que no puede pasar en un parcial, que supongamos alguien me ponga contrapiso 50 metros cuadrados, piso 80 o 20 o 40, porque es inadmisible, porque no vamos a mirar el centavo, sino el error grueso, y no haberse dado cuenta de que evidentemente ahí había que revisar y corregir. Entonces, hay relaciones que son evidentes, ¿sí? Como contrapiso y piso, como revoque y mampostería, como, por ejemplo, la superficie del techo con la superficie del piso. ¿Está? La superficie, por ejemplo, del techo debería, supongamos un techo de chapa, debería coincidir con la del piso o no. No debería coincidir si tiene un techo con un ángulo, me imagino. ¿A qué le llama ángulo? ¿Una especie de pendiente? Claro, una pendiente pluvial. Bien, ¿nada más? ¿Está bien eso? ¿Nada más? Y si tiene los aleros, o los voladizos del techo. Bien, ¿nada más? Las dos consideraciones están bien, pero falta algo. Estamos con el plano en la pantalla, ¿no? ¿Cuál es la superficie cubierta? ¿Y qué es la superficie cubierta? No, pero no, o sea, no me puede contestar con la misma pregunta. A ver, yo le dije, la del piso contra la de la chapa. La del piso porque la acabo de calcular. Y ahora saqué la de la chapa y me dice, bueno, le aumenté los aleros, bien. Le aumenté la pendiente, bien. ¿Y nada más? Las superficies semicubiertas. No. ¿Tampoco? Los espesores de los muros. De los muros perimetrales. ¿Se entiende o no? Claro, hay que agregárselos a la superficie del techo. Claro, porque el techo está cubriendo el piso más los muros, más la inclinación del techo, si es que tiene, y la inclinación que corresponda, más los aleros que tengan. ¿Está? Sí. Bueno, ¿ven que es un tema de pensar y no de calculadora? Es un tema en el cual, si bien tiene cierta complejidad, hay valores que a simple vista me permiten ver si estoy bien o estoy mal. Hay valores que tienen que andar cercanos, ¿sí? Cuando computé la longitud de los muros, esa va a ser la misma longitud de los cimientos, de la capa aisladora.
Entonces, hay una manera de ir haciendo el cómputo ordenadamente y de ir interrelacionando los valores de tal manera de no equivocarme. Ingeniero, Sí, la capa y la dura que computamos en metros cuadrados. sí. Perdón. Sí, Ingeniero, pero no es una pregunta que me deben hacer a mí. Eso es un tema técnico, no es una opinión mía. No es lo que me parece. ¿Está? Bueno, acá hay una planilla tipo, ¿sí? Organizacional del computito de recién. Trabajos preliminares, como eso es global, hay que hacer un presupuesto para ver cuánto me va a salir la limpieza de terreno. En la excavación, acá están los nombres de los muros, muro 1, muro 4, sus espesores, largo, ancho, si es en metro cúbico tendrá que tener largo, ancho y alto, y los metros cúbicos y hasta llegar al total, discriminado en la cantidad de líneas que haga falta. Se repiten las unidades iguales, el muro 1 coincide con el muro 4, el 5 con el 7, etcétera, etcétera. En cimiento igual, los que correspondan, en estructura, en cadena horizontal inferior, largo, ancho, profundidad, etcétera. Encadenado superior, largo, los anchos que correspondan. Ustedes piensen que esa es una casita muy, muy elemental. Si fuera una estructura más compleja, hay que colocar viga 1, viga 2, viga 3, ¿no? La losa, en este caso, ahí está la losa de viguetas, la mampostería. Fíjense como aquí, la mampostería, la primera mampostería de 30, y eso para la pregunta recién, la primera mampostería de 30 acá en metro cúbico, la siguiente mampostería que es de 15, acá en metro cuadrado, ¿ven? No es arbitrario. No puedo poner lo que se me ocurre. Existe una reglamentación referida, La mampostería de elevación de 30, acá metro cúbico. Acá la capa aisladora. Sigue. Acá el revoque también. Las unidades que se repiten, por ejemplo, el muro 1, el muro 4, el muro 5, el muro 7, todas tienen 7 por 250, entonces hace que en esta sola fila ya puedo tener los metros cuadrados de estas 4 unidades que se repiten. En estas 2 otras unidades que se repiten, que tienen 3 metros de alto por 250, 30 y la unidad que corresponde. Contrapiso, revestimientos, cielo raso, etcétera, 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 etcétera. Pisos, zócalo, unidad de medida en metro lineal. El zócalo va en todo el perímetro interno de la vivienda, salvo ¿dónde? ¿Dónde no va zócalo? Es el perímetro interno. En las puertas. Claro, en las puertas. afuera. Bueno, sí, tiene que por eso está participar. bien, es bueno eso. Estaba hablando del zócalo interno, bien, el zócalo interno, en todo el perímetro menos en las puertas. En todo el perímetro interno, no solo el perímetro obvio, ¿no? Y después habrá otro zócalo o no en el exterior, hay que diferenciar, ¿sí? El zócalo interno del externo, pero tiene una relación. Quiere decir que cuando hice las medidas de los muros, ya me sirve para el zócalo, ya me sirve para el revoque, ya me sirve para el piso, para el muro. O sea, hay manera ordenada de ir haciéndolo de manera de no estar 4 días. Y bueno, y esto surge de si han hecho o no un par de ejercicios de cómputo. Si no han hecho ninguno, bueno, el día del parcial no van a llegar.
Si han practicado, se van a dar cuenta que es fácil. Acá están las medidas en los cortes y en las vistas. Bueno. ¿Dudas, preguntas? Perdonen que no esté viendo el chat, pero estoy viendo los planos, así que no me da para ver los planos y el chat. ¿Dudas, consultas? Ingeniero, yo tenía una duda de la capa aisladora vertical. No la puedo identificar. La horizontal me explicó, pero la vertical, ¿cómo sería? Bien. Y está medio complicado. No te lo voy a poder mostrar ahora, pero vos imagínate, a ver. Supongamos que afuera, en algún lugar de tu terreno afuera, tenés más alto el terreno. Supongamos que tengas 50 centímetros afuera, el terreno más alto que la casa. En un borde de la casa, en el fondo. ¿Estamos? Ahí vas a tener que hacer una capa aisladora vertical de 50 centímetros para que la humedad no entre por la pared de atrás. ¿Entendió? ¿Está? Habría que hacer cortes con detalle. Un pequeño ejemplo. De un Gantt. Movimiento de tierra, ya les dije, la longitud de la barra surge del cómputo por el rendimiento de la mano de obra o de la maquinaria, ¿no? Cimentación, fíjense como acá, el movimiento de terreno lo voy a hacer durante 6 días. 6 días me va a demorar el movimiento de terreno. Sin embargo, al inicio del 5.º día, ya puedo empezar a hacer la excavación de la cimentación en la parte que ya había empezado allá. Donde excavé el día 1, el día 5 ya puedo empezar a trabajar. Y ese mismo día puedo empezar a hacer el saneamiento, o sea, la excavación para los desagües, por ejemplo. La estructura, no hace falta que termine de excavar todo el cimiento, la estructura ya este día ya puedo empezar a hacerla, porque ya acá el día 5 ya había empezado en un extremo de la obra a excavar. Esta es la característica, les había comentado, del Gantt de la construcción, que no es un Gantt inicio-fin. Estructura, albañilería. La albañilería, no tengo que esperar de terminar de rellenar, no tengo que esperar a terminar toda la estructura, ¿sí? Hice un par de vigas y columnas y ya puedo empezar en ese extremo de la habitación o de la vivienda a levantar la mampostería. Albañilería es mampostería, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, por razones constructivas, estamos haciendo un edificio y hemos resuelto y hemos determinado que vamos a hacer toda la estructura primero toda la estructura, y sí, en ese caso, tendré que esperar que termine toda la estructura para empezar la mampostería. Supongamos porque tengo la hormigonera y quiero desocuparla y mandarla a otra obra, entonces me voy a dedicar a hacer toda la estructura primero y después de que acabe toda la estructura, recién la mampostería. ¿De acuerdo? Si no, como en las obras tradicionales, ¿sí? Hago la viga, dejo el hueco, empiezo a levantar la pared y después en el hueco entre pared y pared relleno la columna. ¿Sí? De acuerdo a la tecnología y el sistema constructivo que haya decidido emplear. Por eso esto es un poquito discutible, esto depende, yo les dije, al principio y al fin, al principio y el fin del Gantt son más o menos parejos, pero al medio depende de
la tecnología constructiva y los métodos constructivos que voy a usar. Pero ven, algunas tareas puedo empezarlas siempre que no estén relacionadas con la anterior. Y desde ya les anticipo que en las obras tradicionales el camino crítico que marca el GAN está en el hormigón armado. El camino crítico está en el hormigón armado. Por eso es que ustedes van a tener más de un mes única y exclusivamente para ver el hormigón armado, porque en la construcción tradicional se utiliza mucho y forma parte del camino crítico, y es lo que hace que debo de esperar a que el hormigón empiece a endurecer y a adquirir resistencia para después recién hacer determinadas otras actividades. Si aquí hormigoné la viga y la viga no está fuerte todavía, no le puedo empezar a apoyar la mampostería por más que use acelerantes de fragua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Dudas, consultas. Todos estos temas le tengo que dejar material para el grupo que exponga, porque si yo digo todo, después va a ser poco lo que diga el grupo que exponga, así que no es negocio para ustedes que yo diga demasiado. Recuerden, los grupos vayan preparando el tema en cuanto en contenido y exposición. Llegado el día, chao, se acabó. Si no pudieron exponer, tuvieron problemas técnicos, no lo previeron, les faltó algo, ya no hay tutía. Estamos dando todo este margen, por eso conocen con tiempo ya las temáticas y la cantidad de alumnos que van a trabajar, así que vayan tomando las precauciones. Hoy se supone que tendrían que estar haciendo ya consultas referidas a las exposiciones. Y en el caso particular de cómputo, porque además de la exposición van a tener un parcial de cómputo, lo cual es una mala noticia para el grupo de cómputo y una buena noticia. Una mala noticia porque es uno de los temas más pesados. Una buena noticia es que, si lo saben, y sacan bien la exposición, además van a estar muy bien preparados para el parcial específico de cómputo. Bueno, hablé demasiado. ¿Dudas, preguntas? Por favor, traten es bastante incómodo para estos temas el chat, así que traten de tener habilitado el micrófono, aunque sea el de un celular. Traten, por favor, en lo posible, tratemos de comunicarnos por micrófono. Si no hay otra opción, usemos el chat, pero resulta bastante más incómodo. Los que puedan, aunque sea con un celular al lado, para el tema de las consultas. Una consulta, profe. Sí. El tema de los zócalos dentro de los baños, ¿se cuenta igual? Porque hay veces que no lo ponen por el mismo cerámico de la pared. Bien, es cierto. Como el cerámico es impermeabilizante, a veces no se colocan. Lo que pasa es que si yo pateo sin querer un cerámico se rompe, si pateo sin querer un zócalo no. Si no lo colocan, no lo computo. A ver, computamos lo que va en el plano. Si no está en el plano, en todo caso podrá ser un problema de diseño, pero no. Si está en el plano y se va a hacer, lo computamos, si no, no. Bien la pregunta. ¿Qué más? Bien, gracias. No, de nada. Pregunten, sepa, lo contesto, y lo que no, lo averiguo, o no sé. En verdad les digo, después no hay consulta. Se pasa otro tema, otro parcial, después van a tener
parciales de hormigón, parciales de metálica, de madera, de suelo, de fundaciones. Pregunten, estudien, no se queden. Es muy intensa la materia, es muy intensa, ya le he dicho. No va a ser fácil regularizar, no va a ser fácil. Me preocupa porque están preguntando poco y eso quiere decir que están leyendo poco y que... La vez pasada me hicieron referencia a algunos alumnos y tenían razón, lo revisé en la página. Hay algunos enlaces, sobre todo de Gantt, que se han desvinculado. Este último año ha habido mucho problema con, debe ser por el COVID, mucho problema con los enlaces de material que estaba libre en las páginas y los autores lo han eliminado. O sea, esos enlaces, el autor no permite ahora la difusión de esos documentos. Por lo tanto, búsquenlo ustedes, porque yo busco un enlace, se los pongo y después el autor lo elimina. Entonces, googleen ustedes. Con el material que tienen en la página es suficiente. Si necesitan algún otro material, googleenlo ustedes porque lo coloco en la página y automáticamente lo bloquean. Este tema de que todos estemos en internet googleando hace que el tema de la propiedad intelectual se vuelva mucho más complicado. Así que googleenlo ustedes. Pero creo que hay material más que suficiente. Sí, dígame. Yo soy parte del grupo 4 que da este tema. Nosotros estuvimos indagando sobre el tema y encontramos en documentación sobre unas viviendas que se hizo con el Instituto de Vivienda acá de Jujuy. Encontramos un cómputo numérico sobre las viviendas. Eso es lo que nosotros vamos a exponer. Y bueno, acá la pregunta era si hasta qué punto de profundidad lo damos, o si... A ver, Fátima, el tema es el siguiente. Ustedes no tienen que contarnos qué hizo el Instituto de Vivienda o cómo computó el Instituto de Vivienda. Ustedes no tienen que dar una clase extra de cómputo, que pueden usar como referencia eso, pero lo tienen que generalizar para otras situaciones. ¿De acuerdo? Porque si no, para un establecimiento industrial no les va a servir. O sea, tiene que tener el poder de generalizar cuando sea algo que sea referido nomás. Porque si no, es como el ejemplo que les di yo recién, ¿sí? Como la estructura es casi existente, tan débil, no hablo de ella y después no vamos a hablar de cómputo de estructura. ¿De acuerdo? O de otras situaciones similares. O sea, lo que les quiero decir es que el motivo de usted no es la exposición del cómputo de las casas de Instituto de Vivienda. No, es una clase de cómputo donde pueden usar como referencia eso, pero habrá situaciones que las tendrán que explicar de otra manera, de decir, bueno, en caso de tener esto otro, se computará de esta manera. ¿Está? Sí, bien, entendido. Muy bien. Profe, otra consulta. Yo también soy del grupo de cómputo. Sobre lo de la vivienda que estaba comentando Fátima recién, teníamos pensado armar una estructura para que se entienda mejor para el curso. Lo pensamos nosotros, por eso le quería comentar. Hacer una introducción teórica, abarcar un poco lo que son todas las normativas. También le quería preguntar hasta dónde profundizamos con la parte de esa era una pregunta que me hizo Fátima y no llega a contestar. La idea es la siguiente, es ver los 6, 7, 8 primeros rubros, los importantes, los decisivos, hasta ver mampostería, piso y hasta ahí suficiente. No vamos a hablar de detalles. Después vienen rubros chicos que inciden poco, pero si pensamos que nuestro objetivo, por ejemplo, nuestro objetivo es una nave industrial donde habitualmente vamos a tener los primeros rubros fuertes, pero los otros no nos va a interesar tanto la instalación de los baños, ni la pintura, ni los accesorios, ¿sí? Entonces, en los rubros fuertes, en los rubros más significativos,
¿sí? Perfecto, perfecto. Porque nosotros conseguimos unas planillas en blanco como para explicar la estructura de la planilla y después, digamos, explicar el llenado más o menos de cómo es. Bueno, a ver, por un lado me dijeron lo del Instituto de Vivienda, por otro lado me decías que iban a inventar una estructura. Y pregunto, ¿y en AutoCAD no hicieron algún elemento estructural? ¿No tienen algo ya dibujado en AutoCAD que lo pueden utilizar, que lo puedan usar? Sí, hicimos el curso, digamos, en el primer cuatrimestre. Pero Que fue todo... ¿qué dibujaron? ¿Qué terminaron dibujando? ¿Un tinglado o qué? Una planta, sí. ¿Y no es más interesante hacer esa y ya tienen una parte hecha? Y lo pensamos por ese lado también, pero también nos parecía muy interesante la otra opción, porque ya tenía muchos datos reales y todo, digamos. O sea, fue algo concreto. Pero como le digo, lo estábamos analizando y también queríamos consultar para ver qué nos conviene. A ver, yo ahora te contesto como profe. Si vos me contás lo que hicieron los otros, para mí mucho valor no tiene. Y si es referido a una vivienda y tampoco por ahí, sí, no. En cambio, si ustedes se animan y pueden y hacen sobre lo hecho en AutoCAD y eso es algo superior al de una vivienda y el cómputo lo hicieron ustedes, aunque le pifien en algo, y tiene mucho más valor. Tiene mucho más valor. Perfecto. Además, a ver, siempre nos referimos a si vamos a probar o no, si vamos a sacar buena neta o no, que no es lo correcto. Lo correcto es saber cómo vamos a aprender más. ¿Cómo vamos a aprender más? ¿Cómo creen ustedes que van a ustedes aprender más y van a poder explicar mejor? ¿Viendo algo que ya hicieron los otros y que fuerzo la solución o la que tengan que hacer ustedes? La que tengan que hacer ustedes. Y ahí van a surgir las dudas y las consultas y me lo consultan a mí, me envían un correo antes y lo vemos antes. Y si quieren para los grupos, si quieren que hagamos una clase simulada en particular con ese grupo, yo no tengo ningún problema, si el asunto es aprender. Si usted me dice, profe, y si tal día hacemos y le presentamos un borrador a ver cómo vamos y usted nos hace las críticas, observaciones, pero perfecto, me parece bien. Si mi objetivo no es ponerle mala nota, sino que aprendan de la mejor manera posible. Me parece más valioso lo otro, si lo pueden hacer. Está en ustedes. ¿Se entendió? Eso va para todos, ¿no? Profe, buenas tardes. También soy del grupo de cómputo y tenemos un plan. Sí, no, en realidad las viviendas lo queríamos tomar como base, ya que teníamos absolutamente todos los datos, todas las planillas, la curva de inversión, teníamos absolutamente todo. Y tenemos otro plano de una nave industrial, donde también, como usted dice, tenemos un tinglado y en el mismo tenemos para hacer esos cálculos. Lo que nosotros queríamos usar de base era justamente lo de las viviendas para implementarlo en la nave industrial. No sé qué le parece de esa manera. Para implementar una nave industrial está bien. Para implementar una nave industrial está bien. Digamos, a ver, no es mala la idea de trabajar sobre algo que ya está hecho y corregido y revisado, porque le da a uno seguridad. Siempre que después me sirva para proyectarlo para otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si es para proyectar otra cosa, sí, perfecto. Sí, la idea va a ser a esa, justamente sacar lo que podamos implementar para la nave industrial y, bueno, justamente ahí aplicar los conocimientos que tenemos que llevar a cabo, digamos. Bueno, si es para implementarlo para la otra, sí. O sea, hagan un esquema de trabajo, fíjense en el tiempo y cómo lo van a organizar. Si lo van a organizar y les queda tiempo para generalizarlo y que no quede en repetir lo que hicieron otros, sí. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. Ingeniero, ¿qué tal?
Quería hacer una consulta con respecto a los grupos. Nosotros formamos un grupo, pero no nos asignó nada y un compañero ya le envió mail, pero no recibió respuesta. ¿Ustedes no son ninguno, no son de los primeros 4? No. ¿Ustedes serían el grupo 5? Claro, ese sería el tema, porque creo que los 4 primeros ya están asignados. Perdón, no recibí ningún correo. Sí, mi compañero se encargó de eso y nos dijo que no recibió respuesta. Y yo le digo que no recibí ningún correo. Le digo que le correo, Y recibo correo. ¿Me lo mandaron al Yahoo o me lo mandaron por la página? No, al Yahoo, a su correo, digamos, personal. Mándenlo de vuelta. Listo, profe. Entre comillas, mándenlo de vuelta. De todas maneras, a ver. Supongamos que es cierto, supongamos de buena fe, que no están diciendo macana, son el grupo 5. Sí, profe. Bueno. No, sí, formamos todo el primer día que nos dijo y creo que nos tardamos un poquito en mandar el mail. Sí, un poquito. Supongo que la presentación de ustedes será fabulosa, espectacular. Ya la están preparando, ¿no? Claro, pero no sabíamos qué tema exponer. Bueno, el tema 5. Creo que ahí está el tema 4, creo que viene a página. En los documentos preliminares están los 5 temas. Ah, listo, profe. Esa era mi duda. Me parece que no están entrando ni a la teoría, ¿eh? No, sí. Bueno. A ver, estoy hablando con Salvador, ¿no? Sí, profe. Bueno, Salvador, levanten el aplazo. Levanten el aplazo. Vienen con 3 puntos menos. Ufa. Levanten el aplazo. Meta. Listo, profe. Gracias. Bueno. ¿Algo más? Hola, profe. ¿Me escucha? Silvana, ¿cómo te va? Bien, profe. Yo soy del grupo que expone el tema 1. Bien. Ya pensamos más o menos los temas que queremos presentar, que son un ejemplo mostrando lo que es proyecto, anteproyecto y croquis preliminares, con todo lo que compone cada uno de ellos, digamos, todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los croquis preliminares, cuando hagamos el anteproyecto y el proyecto. Como mostrarlo en un ejemplo e ir indicando. Bueno. Y el otro tema que queremos presentar es el procedimiento de licitación pública, todo el procedimiento como paso a paso. O sea, vimos la ley y queremos mostrarlo como paso a paso. Reservate 10 minutos para explicarte el de la privada, ¿no? Bueno. Acuérdate que hay licitación pública y licitación privada. Sí. La licitación privada es mucho más simplificada, es más cortito, te va a llegar menos tiempo, pero en todo caso no abunden demasiado en detalles para dar lugar a presentar la licitación privada también. ¿Bien? Claro, es que como en la ley dice que la licitación privada es un caso especial de la licitación pública, bueno, o sea, no se usa tanto. No, sí se usa. Bien. Sí, se usa. Bueno, entonces explicamos los dos, porque nosotros íbamos a explicar a ver, lo dijiste bien. Explicar el de licitación pública, pero guardate 5 minutos para explicar en la licitación privada de la pública que no va y nada más que eso. Así queda completo. Bien. Y lo de concurso de precios, eso no hace falta. No, concurso de precios no hace falta. No. Ahora, escúchame, ustedes están en el 1. Bien, o sea que grupo 1 y 2 exponen, falta poquito. ¿Cómo van a exponer? Pensamos hacerlo en un PowerPoint. Y bueno, todavía no decidimos quiénes van a hablar, pero así presentando con PowerPoint. Bueno, escúchame, bien. Lo vamos a hacer por el Meet, ¿no es cierto? Sí. Bien. Estoy pensando, porque hasta ahora no lo hice yo nunca con los alumnos, ¿no? Estoy pensando a ver de qué manera nos podría salir mejor. ¿Qué les parece
si ustedes me envían el PowerPoint, yo que tengo la cuenta institucional, digamos, yo acá estoy con la cuenta UNJU, entonces tengo la versión premium, por eso que no se nos corta, bla, bla. Si a ustedes les parece, yo hago el compartir pantalla y ustedes hablan. No se me ocurre de otra manera. ¿O cómo se le ocurrió a ustedes? Nosotros habíamos pensado en, bueno, como cada uno de nosotros va a tener el PowerPoint, presentar al momento de hablar. Cada uno comparte su pantalla y presenta lo que va a explicar. ¿Lo practicaron? ¿Sale? No sé. lo practicamos, digamos. Hasta ahora estamos organizando los temas y queríamos preguntarles. Escúchame, Silvana, lo que me dijiste está bien. Lo que yo no sé, porque no lo hice nunca, es si lo que vos decís se puede hacer. ¿Ustedes pueden compartir pantalla? Sí se puede, profe. Nosotros en otra materia expusimos de esta forma con el Meet. Perfecto, me parece bien. Hasta ahora no lo hice, preguntaba por eso nomás. O sea, ustedes comparten pantalla y ustedes previamente determinan quién hablan. Perfecto, listo. Ustedes, si ya lo han probado en otra materia, no digo nada. Yo en esta materia no lo había probado. Entonces, me parece bien. Practíquenlo en contenido y en tiempos. Y a ver, que quede claro. Yo no les he exigido, ni le he dicho ni le he dicho a ningún grupo que si son 8, tienen que hablar los 8. Bueno, ustedes se distribuirán tareas. No me parece bien que hable 1, 2, hablen 3 o 4 y otros dibujarán, distribuyanse la tarea. Pero tampoco porque vamos a hablar o 8, 9 o 10, porque a lo mejor no nos entendemos. ¿De acuerdo? Eso lo ven ustedes. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? En lo que vamos leyendo tenemos algunas dudas en los temas. Por ejemplo, en cuanto a la memoria descriptiva, que tenemos que hacer en el anteproyecto y después en el proyecto. No vamos a hacer referencia a eso porque son temas de arquitectura o de ingeniería civil. No. Son los detalles de los por qué se tomó cada decisión, por qué tal fundación, que además no lo hemos visto, por qué en tal lugar va la instalación de cloaca. No. O sea, es suficiente con decir que tenemos que tener una memoria descriptiva en el anteproyecto y después en el proyecto también. Sí. Bien. Que tal proyecto va con la memoria descriptiva, nada más. Después tenemos una duda. En cuanto a cuando se realiza el acto en la licitación pública, cuando se realiza el acto de apertura de las propuestas, hay un inciso que dice en la ley que puede haber un tercer sobre con variaciones. Sí, no vamos a considerar, hay muchísimas alternativas, pero no lo vamos a hacer simple, vamos a ver lo básico, lo elemental. Los que quieren profundizar después en construcción lo podemos charlar o será en otro curso. Pero vamos a ver lo básico, vamos a suponer que sea sobre A y B, que es lo mínimo que se exige. Claro, porque nosotros, digamos, al momento de presentar el proceso paso a paso de licitación, en un momento tenemos que controlar lo que está dentro del sobre A. No, sí, se abre. Claro, se abre el sobre. Entonces la ley dice el contenido de todos los documentos que tiene que tener y dentro de eso da la opción de que haya un sobre con variación. Bueno, supongamos que, bueno, está bien, no la tengamos en cuenta. No la tenemos en cuenta. Es muy complicado porque la variación implica que voy a comparar cosas que no son comparables, entonces se trata de no utilizarlo. Porque ¿cómo voy a comparar precios de ofertas que no hablan de lo mismo? Bueno, yo les pediría a los grupos que vayan haciendo las dudas y consultas. Si consideran que son muy urgentes, me escriben un correo. Si consideran que podemos esperar, las vemos el lunes que viene. Pero los grupos que están más avanzados, me lo pueden enviar por correo, así ganando tiempo, porque falta poco. Entonces, grupo 1 y 2,
las dudas y consultas me las van enviando por correo, las charlamos el próximo encuentro, y el resto del grupo también. Vamos avanzando ya con el tema de las dudas y consultas, que son dudas y consultas de la temática y que van a servir para la presentación y que también les van a servir para el parcial, obviamente. Digamos, la presentación es la excusa para estudiar. Bueno, profe. Bueno. Estudien. Ya voy a, para Salvador, ya voy a habilitar el tema 5, ya voy a habilitar en la página del tema 5, los contenidos del tema 5, los temas están arriba en la planificación, pero los contenidos ya los voy a habilitar. Bueno. Anoten, estudien, si algo realmente hay algo urgente, si hubiera algo